Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Pathshala Spanish Español. Estamos en el paper 14 que se titula La literatura latinoamericana en el siglo XX. Me llamo Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo titulado Rigoberta Menchú y su obra principal escrito por ella misma, llamada Yo, Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia. El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras célebres de la autora Rigoberta Menchú. Se pretende dar un vistazo general sobre la obra y una breve biografía de la autora, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. Yo, Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia, es escrito en el género latinoamericano de novela testimonio. Yo, Rigoberta Menchú, es una narrativa poderosa. En la obra se escucha la voz de una mujer que se identifica apasionadamente con una causa y cuya voz ha tenido resonancia en toda la América Latina y en todo el mundo. Todavía su voz es resonante porque su país reorganiza como una democracia frágil para el bienestar de las vidas de los guatemaltecos. Este libro fue publicado por primera vez en 1983 en castellano. No ha sido fácil la publicación de su testimonio en forma de un libro. El libro se ha encontrado con grandes dificultades, porque además de ser un testimonio, reclamaba verdad y justicia. La historia que cuenta ella en su libro como testimonio es su voz que vino desde la exclusión y narró una dramática historia de opresión y de confrontaciones en la que cayeron 5 de sus más cercanos familiares. La novela Testimonio es la historia secreta de 40 años de violencia rural en Guatemala, que siempre fue ignorada, que nadie daba cuenta de lo que pasaba en las tierras lejanas de Guatemala. Desde los tiempos en que el ejército de oficiales fieles a las empresas bananeras norteamericanas arrojaron del gobierno al izquierdista Arbenz e instalaron un régimen militar represivo patrocinado por los grandes empresarios estadounidenses y el gobierno de los Estados Unidos, abierto en momentos y disfrazado de democracia en otros. Fue premiado el libro por la mejor narrativa testimonial el mismo año, el concurso anual de Casa de las Américas. En 1984 el libro fue publicado en Francia e Inglaterra. La traducción en inglés tuvo la tirada primaria
de 150,000 ejemplares. Después fue traducido en alemán, italiano, polaco, japonés, danés, noruego, ruso y árabe. El libro fue censurado en Guatemala durante la década de 80. Estiman los historiadores que la población de los mayas redujo de 2 millones en 1520 a 135,000 en 1600. El censo y la cita de Lovell y Lutz 174. Invadido en 1524 por el conquistador Pedro de Alvarado, Guatemala todavía siente los efectos de la conquista hasta el día de hoy. Guatemala es el país más grande de América Central. De la población total de 11 millones de gentes en Guatemala, casi la mitad es la población de los mayas o descendientes de los mayas. El conflicto, como describe Rigoberta Menchú en su testimonio, inicia en 1954, cuando los Estados Unidos derrocó el presidente guatemalteco Arbenz, un socialista que había comenzado un periodo de reformas y transformaciones de naturaleza económica y social. Tras la derrota de un régimen socialista, empezó la etapa de una dictadura que duró 36 años en Guatemala, lleno de conflictos internos y varias guerras civiles. Durante este periodo que alargó de 1962 a 1996, 100,000 personas fueron muertos, 40,000 desaparecidos y 1 millón de personas refugiaron y fueron exiliados. Surgió el movimiento guerrillero para enfrentar y luchar la dictadura militar, que había dado nacimiento a las condiciones sociales desiguales entre la élite en poder y los pueblos indígenas. Uno de los momentos en el que se vio obligado ver toda la América Latina, no solamente por las guerras que tenían lugar, sino que las condiciones de estos aspectos desiguales, estas condiciones sociales desiguales entre la élite en poder y el conflicto con los pueblos indígenas. El movimiento guerrero atrajo a muchos indígenas, los que fueron víctimas o sus familias, y resultó por fin ser una amenaza permanente para el gobierno autoritario. La campaña de la represión de los movimientos indígenas, varios miembros de su familia, incluso su madre, fueron torturados y asesinados por los militares.
y Ejército Federal, y por la policía paralela de los escuadrones de la muerte. El padre de Rigoberta Menchú, otro revolucionario y copartidario del movimiento, murió con un grupo de campesinos que fueron encerrados en la Embajada de España en un acto de protesta. Cuando la policía incendió el local quemando vivos a los que estaban dentro en 1980. Fue brutalmente oprimido el grupo en la década de 70 por el Ejército Federal. Menchú, quien ingresó al EGP, después se hizo la portavoz de CUC, Comité de la Unión Campesina. Mientras sus hermanos optaban por unirse a la guerrilla por haber visto tanta violencia interna. Rigoberta Menchú siempre optó el camino de la paz y unidad y lideró las causas de los pueblos nativos e inició una campaña pacífica de denuncia del régimen guatemalteco y de la sistemática violación de los derechos humanos de que eran objeto los campesinos indígenas. Eso era muy común, eso pasaba en Guatemala, en México, en Ecuador, en Perú. La representación de la sistemática violación de los derechos humanos, no solamente de los pueblos indígenas, sino que todos los grupos marginados, toda la gente aislada dentro de la sociedad. Empezó la búsqueda del activista social para la persecución política por los militares. Por lo mismo, para escapar la represión, se exilió en México, donde publicó su autobiografía en 1983, en forma de un testimonio como una obra literaria, bajo el título de Yo, Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia. Fue impresionante hasta para presionar y obligar al gobierno guatemalteco para aceptar los acuerdos de paz patrocinados por las Naciones Unidas, que finalmente terminó el conflicto en 1996 por completo. En el año 1992, la labor de Rigoberta Menchú fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Escritora y humanitaria, Rigoberta Menchú nació el 9 de enero en el año 1959 del padre del líder comunitario quiché Vicente y la madre Juana. Ha sido Rigoberta Menchú una activista de los derechos humanos de Guatemala, donde nació y creció. Rigoberta Menchú nació en una numerosa familia campesina de la etnia indígena maya quiché. Es de un lugar pequeño y nativo de la aldea Chimel, Guatemala, y allí vivió con su padre, ayudándole en los trabajos diminutos, como ayudarle en trabajar la tierra desde que era joven. Rigoberta Menchú.
Las condiciones de la tierra no eran en buenas condiciones para cosechar y hacer la agricultura. Ella fue testimonio de la lucha por la vida en la pobreza. Terrible. Y ver a sus aldeanos viviendo en condiciones absolutamente adversas. Durante la juventud de Menchú, en 1960, tuvo algunas oportunidades de educarse a las escuelas formales. Mayoría de la educación que tuvo ella durante su juventud era por los esfuerzos de las misioneras católicas. Aunque su infancia y su juventud estuvieran marcadas por el sufrimiento de la pobreza, la discriminación racial y la violenta represión con la que las clases dominantes guatemaltecas trataban de contener las aspiraciones de justicia social del campesinado. Fue un momento muy difícil tanto de la vida de Rigoberta Menchú como para el país Guatemala. Sufrieron los dos. En Guatemala había un levantamiento ya entre los pueblos. Las guerras internas, las guerras civiles, las guerras grupales ya existían, pero era muy violento. Rigoberta Menchú optó un camino pacífico, más diferente que los de sus hermanos. Su testimonio, yo, Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia, alcanzó a las masas, sensibilizó a la opinión pública internacional, entró en las universidades, pero nunca fue fácil la redacción de su libro cuando Menchú escribió su primera obra, lo cual hizo reconocer a todo el mundo las injusticias practicadas en los pueblos indígenas en Guatemala. Yo, Rigoberta Menchú, el movimiento de la guerrilla se encontraba en su punto máximo y nunca vio el movimiento el auge del éxito. Sin embargo, para la década siguiente, el movimiento fue perdiendo poco a poco, según las situaciones sociopolíticas. Gran parte de su soporte debido a que la gente indígena no se había beneficiado del movimiento y tan solo deseaban el término de la lucha. En los años 2007 y 2011 fue candidata presidencial en Guatemala. Rigoberta Menchú comienza a trabajar desde muy joven. Al principio lo hacía para ayudar a su mamá, para que pudiera hacer su trabajo. Le ayudaba cuidando al hermanito o le ayudaba a cortar y cargar café. Era solo una contribución a lo que su mamá ya hacía. Le ayudaba porque su mamá se acostaba muy tarde y se levantaba muy temprano para poder terminar todos sus quehaceres. La mamá no solo trabajaba en la finca, sino que preparaba comida para todos los trabajadores. Rigoberta cuenta que viendo este sacrificio de su madre fue cuando le nació la conciencia.
Es decir, fue entonces cuando comenzó a darse cuenta de la opresión de la que eran víctimas los indios. Desde los 10 años comienza a trabajar para recibir paga. Recogía 35 libras de café al día para recibir apenas 20 centavos. Era muy difícil. Se pagaba casi nada para poder trabajar tantas horas ahí en el campo. Si recogía más, recibía la misma paga. Así fue la explotación del campo. Si recogía menos, no recibía paga alguna. Eso fue la denuncia que ella hace en su libro y eso fue la condición que le despertó la conciencia. Nunca querría recibir ayuda de nadie. No fue hasta cuando llegó a cargar 70 libras de café cuando le subieron la paga a unos 35 centavos. Cuenta de las condiciones del campo. El campo no solamente que vivió ella, sino que vive y vivió todo Guatemala, todo el país. Sujeto a la explotación de los Estados Unidos, sujeto a la explotación de las empresas multinacionales. Como no había la letrina, la gente tomaba turnos para ir al monte y hacer sus necesidades. Y como no había ni pilas para lavarse las manos, todos iban a un pozo a tomar agua para regar el café o para tomar o lavarse. Rigoberta también habla de las relaciones entre marido y mujer, que al llegar a la casa están tan cansados que casi no tienen energías para hablar. Que a veces por la falta de comida pierden hijos a causa de la desnutrición, y es la madre la que los despide. También habla de los jóvenes, de las jóvenes. Y como algunas muchachas huérfanas han tenido que recurrir a la prostitución, que también es muy común, veniendo de la pobreza, para poder sostenerse. En 1993, el Premio Nobel de la Paz impulsó, junto con sus colaboradores, la Fundación Vicente Menchú, que más tarde tomó el nombre de Fundación Rigoberta Menchú TUM, de la cual es presidenta ella y cuya misión es contribuir a recuperar y enriquecer los valores humanos para la construcción de una ética de paz mundial a partir de la diversidad étnica, política y cultural de los pueblos del mundo. En conclusión, quisiera agregar que antes las demandas de los pueblos originarios de Mesoamérica en el área educativa Menchú TUM, a través de la FRMT, ha desarrollado un conjunto de iniciativas y estrategias para responder a ellas, como el diagnóstico de la realidad educativa de pueblos indígenas de la región mesoamericana, donde se consultó a 174 comunidades de la región con respecto a su realidad y demandas educativas. Puntualiza Como dice Rigoberta, la tragedia de los menchús es una llamada a la gente de buena voluntad de todo el mundo para ayudar a los pobres e impotentes indígenas de Guatemala y otros países del tercer mundo, para que puedan conseguir que se les devuelva su herencia por derecho. Famosa internacionalmente por el éxito de su libro y por el Premio Nobel de la Paz, con que fue galardonada en 1992, Menchú ahora encabeza la Fundación Rigoberta Menchú para los Derechos Humanos y es una
oradora muy potente por la causa de la justicia social y la paz. En fin, los libros de Menchú han sido durante muchos años el tratado social más influyente entre los estudiantes americanos, entre los estudiantes latinos, entre los estudiantes europeos y entre muchos estudiantes del mundo, los que quisieran influirse de esa ideología de la justicia y levantarse contra los sufrimientos y la explotación que padecen a diario los pueblos indígenas, no solamente de Guatemala, sino que todo el mundo. Se han escrito más de 15,000 tesis en todo el mundo sobre Rigoberta Menchú, todas ellas aceptando sus mentiras como un evangelio. El Comité de Premio Nobel de la Paz ha convertido a Rigoberta Menchú en una figura internacional y portavoz para la paz y la justicia social. La historia de Rigoberta Menchú, una india maya quiché de Guatemala, cuya autobiografía la catapultó a la fama internacional, la que le granjeó un premio Nobel de la Paz y la convirtió en emblema de los pueblos indígenas desposeídos del hemisferio occidental y de su intento de rebelarse contra la opresión de los conquistadores. Ha sido expuesta como una fabricación política ella, y siempre ha sido también un sujeto del blanco de los Estados Unidos y de varios otros países imperialistas, un entramado de mentiras y una de las mayores bromas pesadas intelectuales y académicas del siglo XX. Según lo relatado en esta autobiografía, la historia de Rigoberta Menchú es el tipo de mito marxista clásico. Según cuenta su historia, mucha gente, los menchús, la etnia menchús, es analfabeta, son campesinos, los que siempre no reciben la educación. Y también la práctica de cómo la gente rehúsa enviar a sus niños a las escuelas y hay una discriminación de géneros también que se practica muy fuertemente en la zona rural de Guatemala. Según lo dicho por Rigoberta, la tragedia de los menchús es la historia de todos los pobres de Guatemala. La autora de Yo, Rigoberta Menchú, hace explícito este vínculo y dice, cito, mi experiencia personal es la realidad de un pueblo entero, fin de cita. Es un llamamiento a la gente de buena voluntad de todo el mundo. Ayudar a los pueblos indígenas, nobles pero impotentes de Guatemala y de los países del tercer mundo a lograr su herencia legítima. Internacionalmente famosa por el éxito de su libro y por el premio Nobel que se le concedió en 1992, Rigoberta es hoy gerente de la Fundación Rigoberta Menchú de Derechos Humanos y portavoz de la causa de la justicia social y la paz.